La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Ahora, continuamos con más. Perfecto, estamos de regreso en el programa de Los Desvelados. Saludos a todos ustedes que están en este momento en casa. Gracias por dejarnos acompañarles. Las líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Perfecto, recuerden que a través de las redes sociales también pueden localizarnos en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Ahora sí, vamos a hacer un enlace con un gran amigo, investigador, escritor, ya por muchos años también, pues parte del programa de Los Desvelados. Me da muchísimo gusto saludar hasta la ciudad de Barcelona, España. Está con nosotros José Antonio Roldán en esta noche madrugada. José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas, Víctor. Pues encantado de estar después de tanto tiempo aquí en Los Desvelados y nada, pues como siempre un gustazo hablar contigo y igual hablar de misterios. No, igualmente, José Antonio, me da mucho gusto que estés bien y trabajando como siempre fuerte en todo esto de la investigación y bueno, pues otra faceta también muy interesante tuya que es la de escritor, de poder palmar todo esto que has investigado pues en libros que afortunadamente la gente tiene oportunidad de poderlos tener y leer y de esa manera compartir tus investigaciones. Bueno, la verdad es que sí es un poco que como todo viene en continuo, ¿no? Primero te interesas por los temas de misterio, que eso ya se lleva, digamos, en la sangre, lo llevas en el ADN, como se suele decir. Ajá. Te metes en los medios de comunicación, en la radio, que nunca, una vez que te metes en la radio nunca lo abandonas. Y luego, pues si te gusta escribir como en mi caso y también hablar con testimonios de lo insólito, pues también un poco te viene como consecuencia de la investigación y de buscar respuestas ante todo. Qué bueno. Bueno, sabemos que tienes 4 libros en tu haber, o sea que has escrito 4 libros y 2 de ellos básicamente dentro de lo que es la temática de cuestiones paranormales o el fenómeno ovni, ¿no? Sí, la verdad es que tengo 2 novelas de humor negro y crítico, que también tienen que ver algo con el tema misterio, porque es un poco también de crítica Okay. a lo que está pasando en el tema del misterio, que es Guárdame, por favor, un poco del apocalipsis y todo lo que rodea a los personajes que siempre están augurando ese apocalipsis que nunca llega, que algún día llegará, pero por ahora no llega. Y luego Diario de un psicólogo, que también tiene que ver con los temas de misterio, pero desde el punto de vista de humor. Y luego en lo que tiene que ver con el misterio en sí, un ensayo que es Veracruz, el misterio en estado puro, que fue mi primer libro, que habla sobre, el nombre lo dice, ¿no?, sobre el estado de Veracruz en México y sobre mis investigaciones allí. Y el último, conjuntamente realizado con Yolanda García, que es En la búsqueda, testigos protagonistas del misterio, donde hacemos un paso adelante, ¿no? Siempre es el investigador el que escribe sobre el caso, sobre sus investigaciones, y en esta ocasión hemos hecho que la gente que se ha acercado al programa que realizaba junto a Yolanda García, ahora está un poco en stand-by, que siempre nos comentaban sus testimonios, sean ellos mismos, la mayoría de ellos, quienes nos escriban sus experiencias, ¿no? Un poco a modo de catarsis, y gente que nunca había escrito en ese sentido para el gran público, pues pueda expresar en papel esas sensaciones, esos sentimientos que difícilmente uno como investigador puede explicar los sentimientos de una persona. Es muy difícil. Yo puedo explicar mis sentimientos, ¿no?, más o menos, hacérmelo entender. Claro. Es el protagonista del caso el que mejor puede explicarlo, ¿no? Y de eso se trata en la búsqueda, ¿no?, para que otros testimonios de lo insólito también puedan comprobar, ante todo, que no están solos, que siempre hay gente que puede escuchar su experiencia. Claro, no, realmente es algo increíble cuando pues ya tú lo has comprobado en el programa de radio que transmites allá, junto con lo que nosotros hemos hecho acá también ya casi por 20 años, pues es increíble, ¿no? Cómo la gente tiene este tipo de experiencias y el que te haya sucedido no quiere decir que esto no pase a otras personas, ¿no? Y es increíble escucharles y poder entender y sentir en muchas ocasiones, pues, la manera en que estas personas viven esas experiencias fuera de lo normal, ¿no?
Claro, y imagínate en vuestro caso ya 2 décadas y lo que no entiendo, por ejemplo, como luego hay gente, y vosotros lo tenéis también bastante cercano, que se inventan los casos con la cantidad enorme de personas que hay que os han contado durante estos 20 años sus experiencias. ¿Para qué inventarse las cosas? Si el misterio ya es maravilloso en el sentido de que hay gente de los que conocemos, porque imaginaros la gente que tanto, por ejemplo, en nuestro libro de La Búsqueda, como Los Desvelados, como en tantos y tantos programas de radio, salen comentando sus experiencias. Pues imaginaros cuánta gente tiene que haber que ha tenido experiencias y al día de hoy todavía no la han comentado, ¿no? Es totalmente increíble la cantidad, ¿no? Y hay un refrán, una frase hecha que dice que cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Y hay que centrarse en eso, seguir buscando y sobre todo hacer que la gente cuente sus experiencias, porque cuanto más detalles, más podemos conseguir de los casos, más conoceremos de esa verdad, porque de eso se trata, ¿no? Hay una frase que dijo uno que dice que debemos seguir soñando, ¿no? Que los misterios no deben ser desvelados. A ver, nos debemos desvelar nosotros para buscar respuestas, porque los misterios sí que tienen que ser desvelados, sí que tenemos que buscar esas respuestas, y no hay nada más importante que los testigos, que son, como dice su título del libro, los protagonistas del misterio, y en eso os centráis vosotros, te centras tú y nos centramos nosotros, ¿no? Porque sin testigos, sin testimonio no hay caso. O sea, si tú vas a una casa donde te dice que hay apariciones o lo que sea, puedes intentar captar alguna grabación. Ya luego entraremos si son psicofonías, parafonías o lo que sea. Pero si te encuentras un testimonio que te encuentra en su experiencia, ya tienes caso, ya tienes algo a lo que aferrarte, a lo que agarrarte y a lo que comenzar a indagar. Y de eso se trata un poco, ¿no? De escuchar a todas estas personas que están abiertas, porque siempre también se tiende a decir, es que la gente no quiere comentar su caso. A ver, perdona, tú le has preguntado, has puesto interés en escucharlo, vosotros en la prueba, ¿no? Tenéis interés en escuchar a la gente a vuestros oyentes que os comentan sus casos, y bueno, ahí la prueba es que programa tras programa tenéis testimonios, ¿no? Y claro. es una fuente inagotable de personas que quieren comentar sus experiencias. No, y hay tantas cosas interesantes. Yo creo que todas las noches aprendemos cosas de que a veces ni pensábamos que pudieran existir esa situación. Pero bueno, ahora lo importante en esta ocasión, José Antonio, es de que se han reeditado tus libros y parece ser que ya están más accesibles, pues ahora sí, para la gente que gusta de estos temas, ¿no? Sí, ahora en Editorial Guante Blanco, que es está llevada y conducida por Alberto Cerezuela, que también es curiosamente un investigador de temas de misterio. Ajá. Tiene mucho interés en los temas de misterio, un poco también que la gente que nos gusta los temas nos vamos buscando. Pues me ha reeditado los 4 libros, y en esta ocasión pues los libros que tienen que ver con los misterios son más accesibles desde todas las partes del mundo, a través, por ejemplo, de Amazon, de lugares españoles, pero que también se pueden comprar para el resto del mundo, como la Casa del Libro, el Corte Inglés, el FNAF y varios sitios así. Y bueno, también hay librerías asociadas, pero que están bastante más accesibles. Y ahora estamos en el mundo global, lo que es malo porque nos miran, nos tienen ahí fichados todos los gobiernos, ocultos o no, pero bueno, también es bueno para este tipo de cosas, ¿no? Que puedes comprar Claro. cualquier tipo de cosas en Singapur y te viene fácilmente, como si lo compras aquí al lado. A la vuelta de la esquina, claro. Sí, pues es una navaja de 2 filos, ¿no? Como puede ayudarnos, como pueden estarnos monitoreando, etcétera, etcétera. Pero bueno, estos 2 libros, Veracruz y el otro que es precisamente el que mencionabas de En la Búsqueda, el de Veracruz fue el primero que escribiste, ¿no? Recuerdo que estabas investigando varios casos en el estado, en este caso, en este estado mexicano. Estuviste pues un buen tiempo haciendo investigaciones al respecto, ¿no? Sí, la verdad es que sí, son casos que están ahí, la mayoría aún abiertos, que intento desde la distancia ahora pues mantenerme un poco sobre todo informado de si hay actualizaciones o no de los casos, y que tuve la oportunidad de investigarlo, como se suele decir, ¿no? In situ, hablar con los testimonios y casos de todo el estado de Veracruz, como por ejemplo esos exorcismos masivos que, aunque ahora están en menor grado, pero sí tienen muchísimo interés, sobre todo por la sociología en sí. Claro. En la localidad de Puente Jula, por ejemplo, el caso que pude investigar en la morgue de la Universidad de Medicina de Jalapa, donde hay apariciones de diferentes tipos.
cosas bastante interesantes y sobre todo con muchos testimonios del conserje que hay ahí, de profesores, de alumnos, y es un caso vivo, porque imagínate, cada año hay una remesa nueva de estudiantes, nuevos profesores que se añaden y son testimonios que se van añadiendo, ¿no? Y he tenido la suerte de en aquel momento pues hablar con varios estudiantes que ya se han graduado, ya estaban licenciados y que también me van comentando y poniéndome al día de lo que allí se va moviendo, ¿no? Y eso está reflejado en el libro y bueno, es muy interesante por eso, porque puede vivir el misterio, como dice el subtítulo, en estado puro, ¿no? En estado puro. Déjeme rapidísimo hacer la pausa, José Antonio, ahorita regresamos contigo, José Antonio Roldán, en el programa de Los Desvelados. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí. En Los Desvelados con Víctor Camacho. Quiero seguimos aquí en el programa de Los Desvelados en esta noche madrugada. Líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. A redes sociales puede localizarnos en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados Víctor Camacho. Esta noche con nosotros, investigador, escritor, José Antonio Roldán desde Barcelona, España, está con nosotros en esta noche madrugada. José Antonio, ¿estás ahí? Sí, aquí seguimos. Perfecto, sí, este estado que el cual pues tuviste la oportunidad de investigar ya hace algunos años atrás y que continúas con la investigación de algunos de estos casos. No recuerdo si estuviste también en Catemaco, me imagino que escuchaste Catemaco ahí en Veracruz, ¿no? Tengo un capítulo dedicado al tema, no pude estar, pero sí que pude entrevistar a uno al mago Félix, o lo que se llama Fineso Ceguera, que ver un poco con el tema de allí, y bueno, es uno de los últimos capítulos del libro, y sí que pude hablar con bastante gente, ¿no?, que dice sentir, ¿no?, que es un poco el centro de la magia. Sí, el lugar de brujos, dice, ¿no? De brujos, de chamanes, que hacen bastantes rituales con los solsticios, en varias fechas del año, y es un punto pues a tener en cuenta, ¿no?, también no solo por la magia en sí, sino por la energía que mueve esta gente que de ahí se reúne, que también es algo digno de estudiar, porque hay gente que puede decir, bueno, es que yo no creo en la magia, yo no creo en los chamanes, yo no creo en este tipo de cosas, pero bueno, es que no hay que quedarse o centralizarse en eso, ¿no?, que empequeñecerse. Claro. Solo en eso, hay que pensar en la energía que mueve las personas que están allí, personas que van creyendo en el tema, personas que he podido hablar con ellas y que me han comentado, pues mira, el hecho de, no sé si habrá pasado algo allí o no, pero yo fui, pedí esto y a mí se me ha cumplido, ¿no? Y de hecho cada año siguen yendo para dar gracias por lo que allí, digamos, les solucionó de la vida, ¿no? Eso, claro. Y la gente te lo cuenta y tú no puedes poner ninguna pega en ese sentido porque están dando pruebas. Otra cosa es la explicación del por qué sucede y cómo sucede, ¿no? Fíjate que hace unos meses nos llegó un caso ahí de Catemaco muy interesante y me acordé inmediatamente de ti por el libro de Veracruz. Y este es el caso de un capitán del ejército mexicano, creo que sigue en activo todavía, ¿verdad? Parece ser. Y este capitán, cuando era joven, menciona ahí por los años 82, 83 más o menos, menciona de que conoció una mujer muy extraña, pero muy bella, ¿no? En un hotel ahí en Catemaco. Él estaba junto con su pelotón de soldados y bueno, pues esta mujer la conoció en el balcón. Él estaba en el cuarto de al lado donde él estaba, ¿no? Esta mujer. Para no hacerte la historia muy larga, pues resultó que esta mujer era extraterrestre y me comentó de que en la madrugada él le dio un aventón, un ride a donde tenía que ir y pues él por conquistarla, por decirlo así, ¿no? La lleva a donde tenía que llegar y dice, bueno, pues gracias por dejarme aquí, van a venir por mí. Dice, no, pues yo te espero para, no te quedes sola mientras vienen por ti, ¿no? Y en eso viene un objeto gigante, un objeto grande, se posa en ese lugar donde ellos estaban. Se lo llevan a él a darle una vuelta, por decirlo así, lo regresan al mismo lugar y bueno, pues tiene esta experiencia con esta mujer extraterrestre y te digo, me llamó mucho la atención porque regularmente cuando hablamos de Catemaco hablamos de cuestiones de magia, de chamanismo, todo esto, pero en este caso resultó pues una experiencia del fenómeno ovni. Sí, además son lugares que también un poco como te decía, hay que resumirlo, el que se mueve energía y siempre
aparte del caso del por qué se conoce el lugar en concreto, y hablo en general, también se suelen centralizar otro tipo de historias. En este caso, imagínate, del chamanismo y la magia ritual que se conoce el lugar, Catemaco, esa zona. También, pues, como bien dices, también hay un caso ovni que luego habría que profundizar en él, el posible origen, hablar con el testimonio y un poco con el contexto del testimonio, qué le lleva a la zona. Y bueno, que ya me has comentado un poco que es su profesión, y nada, todo bastante interesante, y un poco, Claro. si se puede profundizar en el tema, que seguramente y lógicamente tú lo harás. Ahora tú, por ejemplo, uno está acostumbrado a ir a estas regiones en el interior de la República Mexicana o en Centroamérica, en Sudamérica es muy parecido, casi todas estas regiones. Pero tú que vienes, por ejemplo, que llegaste de España, llegaste a Veracruz, ¿cuál fue tu primera impresión cuando te empapaste de toda esta información? Pues mira, es una pregunta que me suelen hacer aquí en los programas, pero a la inversa, ¿no? De que a la hora de qué diferencia o qué parecido hay. A ver, yo que he vivido, por ejemplo, ahora vivo más al norte de la península ibérica, en España, he vivido también en el sur, sobre todo de pequeño, en el sur de España. Yo no noté noté mucha diferencia entre el sur y, por ejemplo, el estado de Veracruz. La gente accesible, la gente llana. Por eso te decía al principio que no entiendo el por qué hay gente que sigue diciendo la cantinela esa de que la gente no quiere comentar sus experiencias. Ajá. Que realmente, sea ahí en Veracruz, en Jalapa, en Boca del Río, Catemaco, o aquí en Barcelona, en Madrid, o donde sea, lo que quiere saber cuando se acerca a ti es realmente lo que le ha pasado, en gran parte. Luego hay un pequeño porcentaje, Claro. sabrás, que quiere un poco de notoriedad, o hay gente que te llega comentando su caso, y cuando tú le dices, bueno, vamos a ver lo que es, te dice, no, es que yo ya sé lo que es. Pero eso es un pequeño porcentaje, pero en realidad y en el global es similar. Yo no he notado diferencia, pero también yo soy una persona, y bueno, tú ya me has tratado durante bastante tiempo, que yo hablo igual aquí, como tú también hablas igual que aquí, que en persona somos gente accesible y hablamos con todo el mundo, ¿no? Claro. Cuando es así, pues lo mismo te estás... el trato es igual yendo aquí en Veracruz que en España. Lógicamente, si vas con prepotencia, muy subidito de tono y vas distante, pues la gente te dirá, ¿para qué voy a contar a esta persona nada si ya veo que no le interesa? Si veo que, entre comillas, me van a utilizar para salir en un libro, para salir en radio, ¿no? Pero si vas y realmente, porque es lo que nos pasa, que realmente no les interesa lo que nos están comentando, pues la gente pues es igual. O sea, es igual en México que en España, que en Irlanda, que en otras partes del mundo donde he podido estar, y te cuentan sus experiencias, lógicamente salvando pues sus costumbres, el contexto social donde se haya criado, la cultura que tenga, no solo de estudios, sino la cultura en general, porque hay gente que no tiene estudios pero tiene una cultura súper elevada, y a la hora, pues lógicamente, de comentártelo, y por ahí metimos el libro en la búsqueda, porque queríamos saber no solo la experiencia en sí de la persona, sino cómo era esa persona, cómo era el caso, cómo se desenvolvía con la gente de su entorno, porque es muy importante a la hora de conocer la verdad. No solo que te cuente la experiencia, he visto esto, he visto lo otro, sino esa persona, cómo se enfrenta a la sociedad y cómo se desenvuelve la sociedad, porque da una serie de datos, el saber eso, el conocer eso, que es muy importante. Y por ejemplo, ahí en México, pues pude averiguar bastante de muchos casos, ¿no? Sobre todo que la gente se prestaba a llevarme a sitios, y eso me parece que, si no me acuerdo mal, creo que al final no lo puse, pero sí que hice un artículo para una revista de aquí sobre taxistas en Jalapa. Ajá. Yo hacía el alto, me montaba en el taxi, no me cobraban la carrera, y porque había escuchado que habían visto cosas, la típica leyenda urbana de que llevan una persona a un panteón y esa persona desaparece atravesando la puerta del panteón. Pues yo encontré casos de que me decían, no, es que no es una leyenda, es que yo lo he vivido. Mientras que iban haciendo la carrera con otras personas, con otros clientes, me lo iban comentando, ¿no? Claro, eso también da mucho valor a la investigación en sí, y sobre todo te da muchísimas ganas de seguirnos, porque la gente
Pocas veces, o sea, tengo que decir que pocas veces me he encontrado con que alguien no me quiera comentar sus experiencias. Claro, sí, se reservan a veces las experiencias, pero regularmente eso sucede cuando han tenido mala experiencia con otras personas, ¿no? Claro. Que dicen, no, mejor no cuento nada, no abro la boca y mejor me quedo calladito porque posiblemente fueron causa de burlas en en otro lugar. Pero no, la gente es muy abierta y como tú dices, ya sea aquí o en China, lo importante es que la gente se abra a este tipo de experiencias y decir, sí, a mí me pasó algo raro. Y yo pienso que el 98% de las personas han vivido una experiencia extraña. Otra cosa es que no la quieran compartir. Déjame rapidísimo, José Antonio, ir a la pausa nuevamente. Regreso contigo en el programa de Los Desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Bueno, seguimos aquí en el programa de Los Desvelados, una noche muy interesante y por supuesto las líneas telefónicas ya conocidas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. A través del correo electrónico también pueden enviarnos sus mensajes, desveladomayor@gmail.com, para hacer un enlace con todos ustedes en esta noche madrugada. Tenemos a José Antonio Roldán, investigador de misterios, al igual que el escritor de muchos libros muy interesantes. Entre ellos pues está platicándonos de estos dos libros, Veracruz y En la Búsqueda, que son dos libros que acaban de ser reeditados en España. Y como mencionabas, pues ahora ya a través de pues las redes sociales y todos estos sistemas electrónicos, pues ya es más fácil, más sencillo que la gente pueda obtenerlos en diferentes partes del mundo. ¿No es así, José Antonio? Sí, la verdad es que ahora tenemos la suerte de que tenemos a nuestro abasto la red de redes y luego esos sitios, esos lugares donde se puede acceder fácilmente, poniendo el título de los libros, Veracruz, el misterio de estado puro, En la búsqueda, testigos protagonistas del misterio, o mi nombre, José Antonio Roldán, en el Google mismo, en cualquier otro buscador, pues ya te vienen los sitios, sobre todo la información, entrevistas, como por ejemplo cuando pongamos otras entrevistas que hay hablando del libro, también puedan asustarse con algo paranormal como en mi cara y saber quién es el autor del libro y de los libros, y un poco también lo que hago, ¿no? Que también es importante, yo lo hago, ¿no? Como lector, a la hora de comprar un libro, pues también me informo, y ahora tenemos la suerte de que en ese sentido es fácil, ¿no? Claro, así que ya les estaremos diciendo en unos minutos más cómo pueden obtener los libros nuestros desvelados, tanto en la Unión Americana como en la República Mexicana o en otras partes de Centro Sudamérica que nos estén escuchando. José Antonio, entonces, este libro de Veracruz, pues fue investigación, como siempre lo haces, en sitio. El de La Búsqueda, más que nada, fueron relatos entonces de las personas testigos de sus experiencias, ¿no? Hay en la búsqueda hay un poco una hibridación, ¿no? También hay gran parte de ellos son relatos que se acercaron al programa de La Búsqueda, y luego también pues desde la distancia en gran parte de ellos pudimos trabajar el caso y ellos escribieron sus experiencias, y luego pues hemos añadido también lógicamente nuestras opiniones y datos. Y luego hay algunos casos como por ejemplo el de Cubellas, que es una localidad de Tarragona, no muy lejos de donde estoy, a 1 hora y pico, que pudimos investigar. Es un caso de lo paranormal, donde en una casa de una urbanización sucede desde hace bastante tiempo una serie de fenómenos anómalos, a raíz sobre todo que llevan las cenizas de la matriarca Manuela Raja pues allí a la casa, ¿no? En una urna. Pudimos ir Yolanda y yo allí a investigar el caso, a hablar con los testimonios. Ahí se ve reflejado en el libro. Quien quiera también escuchar los testimonios, también tenemos poniendo caso Cubellas en La Búsqueda en internet, también pueden escuchar y ver en YouTube el caso. Y nada, bueno, también ahí sobre todo había una familia, ¿no? Pues es lo que más este caso impacta, ¿no? A la hora de investigar, cuando no solo es el testimonio de una persona, sino que es de Laura, que de su hermano también, de Pilar, que es la madre de Laura y del hermano, y bueno, y también las niñas. Imagínate que estábamos en un momento
hablando me acuerdo, con Laura, cerca de las cenizas, como a medio metro de las cenizas, posible origen del caso, donde se huelen olores extraños, humedades extrañas, sombras posibles, fotografías extrañas a través de los celulares, y estaba la hija de ella viendo en el sofá, en el sillón, ya a unos 3 metros, no más, estaba viendo La Sirenita, ¿no? Pues imagínate esa niña que estaba allí, la madre contando todo lo que estaba viviendo, ¿no? Incluso que le venía el olor a tabaco de su abuela, porque era la bisabuela de la niña. Y nos estaba comentando las experiencias que un poco le han cambiado la vida, ¿no? Le han hecho ver la vida desde otro punto de vista, y la niña estaba ahí tan tranquila viendo la Sirenita, cuando una de las características del caso es que durante varios momentos de meses pasados los juguetes de las niñas, porque son niñas, tanto de Laura como del hermano como de Raúl, funcionaban, quitándole las baterías, quitándole los mecanismos, pues se ponían a funcionar. O sea, no juguetes sin mecanismos, sino juguetes de mecanismo, despojándolos de todo, pilas, baterías, incluso del mecanismo en sí, pues seguían funcionando, ¿no? Y claro, te lo comentaba y pensaba, ¿sabes? Es que esa niña ha visto los juguetes funcionar sin tener que funcionar, y estaban comentándolo y tan tranquila, ¿no? Ahí la niña viendo su película, y luego pues que te da la oportunidad de investigar el caso. Y luego hay también una serie de casos que también hemos podido investigar en persona y conocer el testimonio en persona, ¿no? Pero bueno, todos los testimonios que están ahí tienen el mismo valor, y la mayoría de ellos, salvo uno, que es el caso de la Casa Sangrante de Argentina, su protagonista, el protagonista que estaba vivo cuando escribimos y terminamos de escribir el libro, que era Oscar Máximo Fesco, falleció. Los demás falleció hace un año y poco. Claro. Los demás están vivos, los casos abiertos, y la mayoría de ellos tenemos contacto directo, que también te van comentando sobre el avance de sus experiencias. Claro, no, es algo muy, muy interesante, y esto precisamente de poder pues recibir este tipo de información, de este tipo de experiencias, y darnos cuenta de que pues hay gente que vive esto. O sea, como te mencionaba al principio, el que no nos suceda a nosotros no quiere decir que esto no esté sucediendo a otras personas, ¿no? Claro, y nosotros, imagínate, hemos hablado en varias ocasiones, me refiero al caso Cubellas, con ellos, hemos ido allí, pero claro, yo ahora mismo estoy hablando contigo, pero en esa casa no han dejado de suceder los fenómenos. Eso sí, han digerido, entre comillas, han adaptado el fenómeno a ellos, porque claro, uno le puede estar sucediendo, como digo en muchas ocasiones y en muchas entrevistas, a ti te puede estar sucediendo de todo. Por ejemplo, ahora, y espero que no pase en el piso donde vivo, ¿no? Y el investigador se va, pero claro, el fenómeno sigue ahí, los testimonios siguen ahí, le siguen sucediendo, ¿no? Y eso en varios casos de los que he podido investigar a lo largo de mi vida. Y eso es cuando te paras a pensar y decir, a ver, yo he estado allí una tarde, unos días, he hablado con ellos en diferentes ocasiones, pero esa gente tiene que ir a trabajar, tiene que hacer una vida normal y cotidiana, y el fenómeno sigue ahí. Y en algunos casos, cuando lo que se manifiesta, sea lo que sea, es contundente, ¿no? Y dices, ¿cómo vives tú? O sea, porque si me pasara a mí, ¿cómo viviría yo? Es parte también, como te comentaba al principio, de la sociología del fenómeno, cómo se adapta la persona, porque el ser humano destrozaremos la tierra, acabaremos con el mundo, pero nos solemos adaptar a todo. Claro. Incluso a este tipo de fenómenos, porque la vida sigue, ¿no? Uh-huh. Y lo adaptamos a nuestra forma de vivir, ¿no? Cierto. No, es algo muy interesante, y aquí estaríamos toda la noche platicando de muchas experiencias que tanto José Antonio pues ha estado investigando de manera personal o con sus compañeros de investigación. Pero bueno, muchos de estos relatos ya están plasmados en estos 2 libros: Veracruz, el misterio en estado puro, y por supuesto también en La búsqueda, testigos protagonistas del misterio, que afortunadamente ya están accesibles en Amazon. Pueden pedirlos en Amazon, tanto en la Unión Americana, me imagino que también en la República Mexicana. Sí. Están accesibles de esta forma, y pues empaparnos de este misterio, estado puro del misterio, ¿no, José Antonio? Sí, bueno, como tú bien dices, y luego si quieren comentarnos tanto a Yolanda como a mí cualquier experiencia que pongan en Google o claro, también
en la búsqueda radio.com, o me busquen por mi nombre a mí en Facebook, en Twitter o en alguna de estas redes sociales, y se pongan en contacto conmigo y que me cuenten sus experiencias, porque como te decía, lo importante es que los vamos a escuchar, ¿no? Y luego ya veremos el origen, luego ya veremos si logramos llegar al punto de explicación, pero sobre todo se van a sentir escuchados, y eso ya es partir de algo importante, ¿no? Así es, así que desvelados, no se pierdan, busquen Veracruz, el misterio en estado puro, y en la búsqueda testigos protagonistas del misterio de José Antonio Roldán, o pongan en Google José Antonio Roldán y les va a dar la información precisamente de cómo contactarlo con él, o en Amazon pedir los libros de José Antonio. Pues realmente me dio muchísimo gusto platicar contigo nuevamente, José Antonio, me alegra que todo va bien, y como siempre, pues en la búsqueda de respuestas, ¿no? Pues sí, nos mantenemos en la búsqueda, desvelados, y esperando sobre todo a escuchar los testimonios de la gente que se va agregando día a día a comentarnos y a abrirse, ¿no? A comentarnos sus experiencias. Muchísimas gracias, Víctor, de verdad, por el apoyo que siempre me das. No, al contrario, muchísimas gracias, José Antonio Roldán, desde Barcelona, España. Vamos rapidísimo a nuestra pausa y regresamos con más del programa de Los Desvelados. La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Desde México, 01800-681-1847. Continuamos con más. No, ahí quedó. Ya si se cae lo ponemos.